Sigamos conociendo a aquellos personajes que también hacen parte de la Navidad, aquellos de los que no se nos cuenta mucho, pero que hicieron parte muy importante en esta historia. Hemos oído mucho acerca de María, pero se nos ha contado muy poco acerca de su esposo, José, que con seguridad fue una parte importante en la crianza del niño. Él era el padre putativo de Jesús. ¿Cree usted que si María hubiera estado comprometida con un hombre como Barrabás, el Señor la hubiera escogido para ser la madre de su hijo? Con seguridad que no. El padre putativo de Jesús era aquel que tendría que formarlo en principios y en valores. Y así lo hizo José, educó al niño, lo educó muy bien y hasta le heredó su oficio. Era necesario que fuera un hombre que le llevara al Padre y de ninguna manera quisiera suplantar la paternidad divina. Es el mismo llamado que tenemos usted y yo como padres, como madres, el llevar a nuestros hijos a un encuentro con la paternidad de Dios, con su amor, a depender totalmente de Él y no de nosotros. Nosotros estamos llamados a ser en algún momento prescindibles, pero que siempre nuestros hijos dependan del Señor. Pero ¿qué sabemos de José? Sabemos que José estaba comprometido con María en el momento de la concepción. Recuerde que en esa época llegaban y hacían la propuesta de matrimonio, pero no se casaban enseguida, sino que cuando la novia aceptaba, o más bien cuando sus padres le otorgaban el derecho de casarse con ella, entonces él iba y empezaba a construir una casa y solo cuando la morada donde iban a vivir estaba lista, regresaba, hacían la ceremonia y vivía con ella. Ese era el tiempo en el que estaban José y María, se habían comprometido, pero ella aún seguía en su casa. También nos dicen que en edad José era mucho mayor que María y también se supone que murió antes que Jesús iniciara su vida pública. Nos cuenta también que no se llegó a María, no tuvo intimidad con ella hasta después del nacimiento de Jesús. Tuvieron 4 hijos juntos, es decir, que existió un nacimiento virginal, pero después María, como cualquier esposa, tuvo una relación con su marido y otros hijos. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y también hijas de quienes no se dice el nombre. Se mencionan solo los 4 hermanos varones, pero se sabe que fueron más. Lo primero y lo más importante es lo que nos dice el versículo 19 de Mateo 1. Nos dice que José era un hombre justo. Así empieza diciendo, como José su esposo era un hombre justo. Era un hombre justo conforme al Salmo 1, que vivía conforme a la palabra del Señor y se deleitaba en ella. Otro requisito que José cumplía es que el padre adoptivo de Jesús tenía que ser un descendiente de la casa de David. Lucas 3:23 al 38 nos habla de la genealogía de Jesús desde Adán, que engendró a Seth, hasta José. También nos habla de su genealogía en Mateo 1, pero esta en cambio empieza por Abraham. Cuando la genealogía de Jesús llega a David, se divide con los hijos de David. María desciende de Natán, mientras que José desciende de Salomón. Es decir, que en ambas generaciones en Jesús se cumple la profecía que vendría de David. Por lado y lado, él viene de David. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16 nos dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Eso le decía el Señor a David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Es decir, que debía tener un linaje real, venían del rey. En Lucas 2:4 también nos dice que José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David. Por el lado de José, aunque era su padre solo adoptivo, Jesús tenía todo el derecho de reinar en Israel.
Pero aún esto fue menospreciado por venir de un pueblo poco importante de Galilea llamado Nazaret. De hecho, vemos cómo se expresa Natanael cuando Felipe le invitaba a seguir a Jesús en Juan 1:46. Su respuesta fue: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Vivir en Nazaret no era necesariamente algo para jactarse en aquel tiempo. Y en cuanto a su posición económica, José debe haber sido de escasos recursos. Él no tenía propiedades a pesar de que su familia era originaria de esta ciudad. Y cuando él fue a presentar a Jesús en el templo, solamente ofreció 2 tórtolas o 2 palominos, porque no tenía suficiente dinero para ofrecer un cordero. Cada familia ofrecía de acuerdo a sus capacidades. Es muy interesante entonces ver cómo Dios escogió a personas humildes, humildes sí, en recursos, pero sobre todo humildes de corazón para hacer cosas grandes, hombres y mujeres, frágiles para hacer con ellos y a través de ellos una gran obra. Recordemos el ejemplo del rey David. Era solamente un muchacho pequeñito, sin preparación para la guerra, era un pastor de ovejas al que muchos menospreciaron, pero el Señor veía su corazón. Primera de Corintios 1, del 27 al 29, dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Todo es para la gloria del Señor, todo es por Él y para Él, no por nuestras capacidades, no por quienes somos nosotros, sino por quien habita a nosotros y nos ha llamado. El desposorio era un contrato matrimonial que se efectuaba entre los contrayentes, o como le decía hace un momento, más frecuentemente por los padres de ellos. Con este contrato ya se consideraban como marido y mujer, pero no vivían juntos como esposos hasta después de la ceremonia matrimonial, conocida como la presentación en la fiesta de bodas. Ahí el novio iba a la casa de la novia, pedía en matrimonio a su novia y le ofrecía una copa de vino. Si ella aceptaba, la tomaba y entonces ella se quedaba viviendo en su casa con sus padres, mientras el novio construía la casa para los dos. Y después de eso sí podían vivir juntos, solo cuando la morada estaba lista. Es la misma figura cuando Jesús en Juan 14:2 prometió ir a construir el lugar donde moraremos eternamente con Él. Él nos dijo allí, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, que hay lugar para todos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar, pues, lugar para vosotros. Cuando nosotros tomamos el vino en la Santa Cena, recordamos su sangre derramada y a la vez aceptamos el compromiso de vivir con Él eternamente, con la esperanza del cumplimiento de su promesa, sabiendo que muy pronto nuestra casa estará lista y Él vendrá a recogernos para morar con Él eternamente. Y fue justamente durante ese periodo de espera que María de pronto se halló embarazada. Y es muy fácil suponer los pensamientos que habrán surgido en José. Por esto él pensó en dejarla, pero en secreto para no infamarla. Si él la exponía a la vergüenza pública, María habría sido apedreada hasta morir, porque así lo determinaba la ley de Moisés. Pero aún teniendo todas las evidencias en contra, él estaba dispuesto a dejarla en secreto. Dice que en Mateo 1:18 dice que el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y en el versículo que leímos en la anterior diapositiva dice que aunque José era un hombre muy justo, él no quería avergonzarla, no quería exponerla a la vergüenza pública, así que resolvió divorciarse de ella en secreto. Quiere decir que él también tenía sus dudas, pero aún así no quería exponerla.
Y entonces dice que después de todo esto, el ángel se le apareció en sueños a José, contándole lo que había sucedido y animándole a recibir a su mujer. En Mateo 1:20 dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, es decir, estaba considerando dejar a María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Esta profecía está en Isaías 7:14, cuando le dice, pues ahora les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Es fácil juzgar injustamente cuando no conocemos los hechos reales. En nuestra vida hay muchas realidades que parecen no dejarnos opción a pensar o esperar nada bueno, pero la verdad que es Cristo viene a nosotros a darnos esperanza. La vida de José tiene que animarnos a poner nuestros ojos en la verdad, aunque la realidad resulte abrumadora, aunque sea muy diferente y nos lleve a juzgar, a amarnos aun cuando las evidencias parezcan estar en contra. José sin duda estaba afligido y tenía dudas, pero él no se apresuró porque era justo. Y su justicia le permitió dormir con tranquilidad porque había encomendado su causa a aquel que juzga con rectitud. Él no se afanó innecesariamente. ¿Cuántas noches de desvelo ha tenido usted por no entregar sus afanes al Señor? Y mientras dormía, fue que el ángel le apareció y le manifestó su justicia y él en obediencia inmediata dice que hizo como el ángel le había mandado. Dios premió la fidelidad y la obediencia de José junto a su esposa María y tuvieron el privilegio de tomar en brazos a nuestro Señor hecho hombre. Y una vez que ya se casaron y ya con el niño a punto de nacer, según el plan de Dios, que daría cumplimiento a la profecía que decía que el niño nacería en Belén, se dio la orden del censo, que no solo llevó a María y a José a su ciudad de origen por venir de la casa de David, sino a cientos de personas, por lo que no encontraron un lugar para ellos en el mesón. Esto es muy parecido a nuestra realidad, donde todos se aglomeran y no tienen tiempo ni espacio en sus hogares y en su corazón para el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesús. El niño, como no había espacio para él, nació en un establo y fue acostado en un pesebre que no es más que un cajón de madera donde se alimentan los animales. En Lucas 2:7 nos cuenta esto y dice, y allí tuvo a su hijo primogénito. Después de él, como le decía hace un momento, tuvo 6. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Hoy Jesús toca a la puerta de su corazón, como nos dice en Apocalipsis 3:20. Nos dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La pregunta es, ¿hay lugar en su corazón para la verdad con mayúscula que es Cristo? ¿O estamos muy llenos de realidad como para aceptarle? ¿Está usted listo para recibirle? ¿Es su corazón una posada digna del rey que anhela su llegada? ¿O es un pesebre frío, inhóspito, contaminado, oscuro, sin lugar para él? Nos cuenta además la historia que a los 8 días de nacer lo circuncidaron según la ley mosaica y tal como les había sido ordenado, le ponen por nombre Jesús. Lucas 1:31 dice, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Luego, cuando cumple 40 días, lo llevan a Belén, al templo de Jerusalén, situado a unos 10 kilómetros de distancia, y allí presentan al niño dando la ofrenda establecida para los pobres, que eran 2 tórtolas o pichones.
Un tiempo después del nacimiento de Jesús, José recibió otra orden de Dios. Dios le habló a José y José oyó y actuó en obediencia y junto a él su esposa, porque José sin duda era una cabeza justa, a quien María honró en obediencia. En Mateo 2, del 13 al 14, nos dice que cuando ya se habían ido, aquí está hablándonos de los magos, ¿no es cierto? De aquellos magos que nosotros normalmente llamamos reyes magos, pero no sabemos si realmente eran reyes. De ellos vamos a estudiar más adelante. Pero dice que cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Después de esto, murió Herodes. Ese era el tiempo del que el Señor le hablaba. Solo hasta que murió Herodes, el ángel apareció nuevamente en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Y así nos lo dice en el verso 19 al 20. Dice: después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Mire que su obediencia en todos los casos era absoluta y era inmediata. Él no ponía reparos. Él sabía que si el Señor le mandaba, el Señor iba a sustentarlos, iba a guardarlos y estaban en sus manos. Una vez más, Dios le estaba pidiendo a José hacer algo que seguramente él no esperaba, pero otra vez Dios habló y José oyó e hizo lo que Dios le pidió sin reparos, sin hacer ninguna pregunta. Imagínense que ellos seguramente para ese entonces ya se habían establecido en Egipto, ya habían empezado una nueva vida y ahora tenía que regresar a empezar otra vez. Dios nos ha hablado muchas veces a través de su palabra y hemos entendido el mensaje, pero nosotros hemos obedecido como José. ¿Qué haría usted? Seguramente usted estaría pensando: no, Señor, pero es que otra vez y no tengo plata para irme y ahora qué voy a hacer. Es decir, ponemos muchos peros, muchos reparos, pero la obediencia que nos enseña José era inmediata, era absoluta y tenía gozo. Seguramente no le era fácil, pero él iba con el gozo puesto delante de él. Mi deseo y mi oración es para que todos sigamos el ejemplo de José, quien oyó lo que Dios le dijo y lo hizo. Estoy segura de que Dios va a traer a nuestras vidas bendiciones como lo hizo con José y como lo promete en el Salmo 1, donde nos dice que el justo es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Aquí en otra versión nos dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La prosperidad no tiene que ver con lo económico ni con lo material. La prosperidad de la que nos habla la Biblia es ver la voluntad de Dios, que es lo mejor que puede pasarnos, cumplida en nuestra vida y en la de los nuestros. Con esto en mente, entonces, pongamos nuestra mirada en esta Navidad que solo va a ser feliz si aquel que causó la Navidad puede cumplir su ministerio y tener entonces a toda su familia ganada para él. Tener a aquellos que usted sabe que están perdidos a su alrededor, ahora en un encuentro con el amor de Dios. Y entonces usted estará haciendo que todo lo que usted haga prospere, porque estará viviendo para la gloria de Dios, según la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Que Dios le bendiga y siga hablando a su corazón.